Buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara Americana de Comercio, quisiera agradecer a todos por su asistencia y participación el día de hoy, a los que están acá presentes y también a la comunidad que está acompañándonos virtualmente. Antes de iniciar, sí me gustaría comentarles que para el día de hoy, nuestro chair del Comité de Salud, Hugo Wood, y nuestra co-chair, Sabina Santa Croce, por diversos motivos no nos han podido acompañar el día de hoy, están fuera del país y entonces, en nombre de ellos, en representación del Comité de Salud, Juan de Dios Tejada, que soy yo, voy a intentar acompañarlos y llevar este conversatorio con todos ustedes el día de hoy, el cual para avanzar un poquito en el mismo, hemos definido como el futuro de la salud ya está aquí, Panamá está lista, y para eso contamos con dos extraordinarios expositores el día de hoy. Voy a pasar a presentárselos. Primero a la licenciada Rosemary Piper. Rose, como bien me comenta que le gusta que la llamemos, es la directora ejecutiva del Centro Nacional de Competitividad. Voy a pasar a leer un breve CV de Rose. Ella cuenta con una formación profesional en el área de finanzas y se desarrolló en el sector financiero por 15 años, en donde luego de esto decidió abrirse y entrar en el mundo empresarial a través de una pequeña empresa, una empresa propia. Luego de esto fue presidenta de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas, UNPYME, y también vicepresidenta de la Confederación Latinoamericana de la Pequeña Industria. Ha participado como integrante del comité directivo de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la AMPYME, de la Comisión Nacional de Exportaciones del MISI, de la Alta Comisión de Políticas Públicas para el Empleo Mitradel. Colaboró en la preparación del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que creo que esto nos va a ayudar mucho para el conversatorio que tenemos el día de hoy. Y por supuesto está vinculada directamente en este momento como directora ejecutiva del Centro Nacional de Competitividad. Tengo dos párrafos más súper interesantes todos con todos los logros, pero creo que con esto es suficiente por este momento, ¿verdad? Excelente. Adicional también contamos con el doctor Arturo Rebollón. El doctor Arturo Rebollón es médico epidemiólogo e investigador en salud pública, acá a mi derecha, y si están en la pantalla creo que lo ven a la izquierda. Es médico panameño, egresado de la Universidad de Panamá, y está especializado en epidemiología e investigación en salud pública en la Universidad del South Florida en Tampa. ¿Verdad? Deben estar refugiándose en estos momentos con el huracán que va en camino, ¿verdad? Es profesor de posgrado en investigación clínica, epidemiología y atención primaria, y adicional es investigador con experiencia en epidemiología del COVID, mercadeo social, cáncer, interacción del VIH con violencia doméstica y análisis geoespacial. Ha publicado múltiples artículos en diversas revistas científicas y actualmente es asesor científico para enfermedades de alto impacto de salud pública y modificador de ecosistemas de innovación. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, doctor Rebollón. Bueno, para dar un poquito de contexto, antes de empezar, nos pareció muy importante conversar acerca del futuro de la salud que ya está aquí. Pero para ver hacia adelante, creo que debemos hacer un pequeño alto y me gustaría hacer una pequeña reflexión antes de que empecemos este tema del futuro. Retrocedamos 100 años, hace 100 años, en 1920. ¿Qué sucedía en ciencia hace 100 años? ¿Se imaginan cómo estaba el mundo en ciencia? No teníamos idea que había una forma más pequeña que el átomo o que el átomo estaba subdividido. Por ejemplo, no sabíamos, por ejemplo, que no sabíamos cómo era el proceso de la herencia, ¿verdad? De la herencia de genética, ni cómo transmitíamos los rasgos hereditarios de una generación a otra. O sea, en ese momento estábamos en ese punto. Avanzamos un poquito más y en 1982, hace 40 años, hace solo 40 años, se generó el primer medicamento biotecnológico. El primer medicamento biotecnológico que fue la insulina. Antes, bueno, todas las personas que tenían problemas de diabetes se sacaban la insulina de los cerdos, ¿verdad? Con todos los problemas de salud que conllevaba estas insulinas. Y esto nos llevó a generar productos biotecnológicos hacia
el primer medicamento biotecnológico es la insulina, y de allí se ha generado una rama importante de la salud en la atención de salud. Avanzamos un poquito más. 2001. En el 2001, finalmente se obtiene la secuencia completa del genoma humano. Hace solamente 21 años, comenzó en el 2001. Sin embargo, no, al momento, al día de hoy, todavía no tenemos una versión 100% completa de todo el genoma humano. ¿Y por qué esto es importante? Porque esta versión, la más actualizada que tenemos, ha sido clave para estudiar los mecanismos biológicos que intervienen en las células y tejidos humanos y las causas de muchas enfermedades que antes tratábamos de una manera, digámoslo, empírica, ¿verdad? La profesión base mía, yo soy farmacéutico y recuerdo cuando yo estaba en la universidad, no estudié en este milenio farmacia, estudié en el milenio pasado, recuerdo claramente de que una parte importante de lo que estudiábamos era la farmacognosia, que es el conocimiento de plantas y cómo estas plantas las podíamos traducir en medicamentos. Ahora la ciencia ha avanzado en otro aspecto en el cual no nos basamos en plantas para buscar nuestros medicamentos. Entonces, entendiendo este marco, tenemos que entender de que ya hemos avanzado en los últimos 20 años, igual como ha avanzado la tecnología, igual como hemos avanzado con los celulares. Si recuerdan, hace 15 años eran análogos y teníamos que marcar y solamente servían para llamar y enviar mensajes. Ahora es todo. Ahora es para fotocopiar, para mandar lo que necesiten, para pagar cuentas. Sin celular nos sentimos que estamos solos en el mundo. Entonces, entendiendo estos avances que tenemos, me atrevo a decir que en los últimos 40 años, no, en los últimos 20 años hemos avanzado más en ciencia que en los anteriores 2000. Y para eso, ¿verdad? Queremos invitar hoy con el conversatorio con la licenciada Rose y con el doctor Arturo para que nos ayuden a identificar si Panamá estamos listos para poder responder esta inquietud, si el futuro de la salud ya está aquí. Entonces, antes de empezar, la primera pregunta que le quería hacer a la licenciada Piper, que nos acompaña también como directora ejecutiva del Centro Nacional de Competitividad, es que nos hable un poquito, antes de empezar con el tema un poquito más hacia la salud, de qué es el Centro Nacional de Competitividad. De paso. La verdad que estoy muy complacida de poder compartir con ustedes esta mañana. Agradezco mucho la invitación y el espacio. En la casa de una de las organizaciones que son precisamente parte del Centro Nacional de Competitividad. Para no darle muchas vueltas, déjame tratar de resumir un poco qué hacemos nosotros aquí con el tema de la salud. O sea, ¿qué tiene que ver el CNS con el tema de la salud? Si esencialmente nosotros consideramos que un país competitivo es aquel que le provee a sus ciudadanos las mejores condiciones en términos de salud, educación y una relativa capacidad para poder disfrutar de las oportunidades que la vida le brinda. Entonces, eso, de una manera muy, muy simple y genérica, hace ver que la salud está íntimamente ligada con que el país sea competitivo. Así que eso es el punto de partida de por qué nosotros también nos interesa este tema. Si ahora nos vamos a tratar de darles un pantallazo de lo que es el Centro Nacional de Competitividad, nosotros como organización en efecto nacemos del interés de algunos apedianos hace ya 17 años, porque el tema era la competitividad, era lo que se estaba dando en el ambiente. Habían movimientos a lo largo de toda Latinoamérica donde se estaban organizando instituciones similares a la nuestra, pero normalmente estaban asociadas a una institución pública. El tema es que cuando aquí en Panamá lo estuvimos analizando, el que la competitividad estuviese asociado directamente a una institución pública significaba que iba a ser tan fluctuante como son los periodos gubernamentales. Y realmente el tema de competitividad no es algo que debe ser visto de una manera cíclica, debe ser un esfuerzo constante y consistente. De allí a que en lugar de querer manejar la competitividad del país así, entendíamos que debíamos trazarnos una línea hacia arriba. Eso entonces llevó a que la estructura formal de esta organización fuera una fundación privada sin fines de lucro. Así que
eso es como un primer punto y entonces nos ubicamos dentro, en teoría, el marco legal dentro del sector privado. No obstante, la competitividad no es responsabilidad o de un lado o de otro. Tiene que darse un trabajo conjunto para realmente lograr los cambios que el país requiere. Entonces, ¿cómo nosotros logramos eso? En que la junta de síndicos o lo que sería el board en una empresa privada tiene una composición público-privada de forma institucional. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos por el lado público la representación del Ministerio de Economía y Finanzas, por decir algo, en la cabeza de su ministro. Tenemos al Ministerio de Comercio e Industria en la cabeza de su ministro. Y así en varias otras instancias, bueno, el caso de administradores, como es el caso de la AIG o de la ANPYME, que también son parte de la Junta de Síndicos desde lo público. En el caso de los privados, nosotros tenemos varias organizaciones gremiales, entre esas que está AmCham, y AmCham entonces está representada por la figura de su presidente. Lo mismo tenemos al Sindicato Industriales, la Cámara de Comercio, y luego para no ir creciendo así a nivel individual, se identificó al CONEP como la figura representativa del sector privado, de manera de que tratásemos de involucrar a los principales actores desde el sector público y a los principales actores desde el sector privado. Entonces, eso nos da el centro de competitividad que tenemos hoy, y como tal nosotros somos esencialmente un centro de pensamiento y pensamiento que queremos traducir a la acción. Entonces, en el pensamiento, por lo que pensamiento corresponde es realmente generación de conocimiento también y la discusión entre ambas partes, por lo que nosotros generamos constantemente, realizamos constantemente investigaciones, monitoreamos y recopilamos datos y que eso los vertimos en productos de conocimiento para ayudar a concienciar a la comunidad y a través de esa información que se levantó, también hacer las propuestas de ajustes necesarios en los temas tan variados que tiene la competitividad del país. Así que eso te da el pantallazo de qué es el CNC, por dónde venimos, qué hacemos y por qué estamos aquí. Excelente, me quedó súper claro. Aprovechando y para seguir con usted, me gustaría preguntarle o comentarle, entendiendo de que uno de los parámetros internacionales que se utiliza en procesos de medición es el índice global de innovación para ver estos temas de, pensando ya en un poquito de lo que estamos en materia del futuro. Entendiendo esto, en el año pasado, en el 2021, Panamá se encuentra en el lugar definido como el número 83 en 332 países en este índice. Me gustaría escuchar un poco de su parte, ¿verdad? Un breve análisis, si le parece. Si bien le parece, ¿cómo ven estos resultados desde el Centro Nacional de Competitividad y desde su puesto? Y si hay alguna perspectiva en la cual crea que nosotros podamos aportar en el mismo. Realmente, desde el punto de vista del índice de innovación directamente, los resultados no son nada halagadores ni favorables. Yo creo que los indicadores, no solo por efectos comparativos o dónde estamos, porque eso va a ser siempre una situación relativa, porque es como que para efecto de todos esos indicadores, los países todos estamos en esa carrera. Tenemos que hacer ajustes en diversas cosas. Entonces, de repente, este año yo pude acelerar más en este carril, mientras que el otro país aceleró más que yo por el otro. Entonces, ahí es donde vienen los ajustes. Así que no es necesariamente que el país esté mal o no, o que haya empeorado, porque si no puede ser es que alguien mejoró más que lo que uno mejoró. Pero independientemente del resultado con relación a la comparación, yo creo que es importante ir a qué es lo que representa, porque en el caso del índice de innovación, similar a muchos índices, es una combinación de información que lo agrupa en distintos componentes. En el caso de innovación, usa 7 áreas, donde combina datos duros, o sea, datos estadísticos,
hace una combinación de datos, o sea, no solo el dato, sino de repente también combina un dato con otro dato para sacar una información. Y en tercer lugar también utiliza... Antes de pasarle nuevamente la palabra a la licenciada Rose, queremos pedirles disculpas, lastimosamente situaciones que se escapan de nuestro control sucedieron hace unos minutos, pero bueno, ya estamos de vuelta y le paso nuevamente la palabra, por favor. Se nos fue la luz, realmente no pudimos hacer más nada, así que estamos aquí de vuelta. No recuerdo en exactitud a dónde fue que me perdieron, pero esencialmente pues veía el tema de lo de las carreras en distintos carriles. Unos países avanzaban más rápidos, otros más lentos. Pero a final de cuentas, los países todos buscan, o es la aspiración de los ciudadanos, de que los gobiernos busquen para sus ciudadanos la mejor calidad de vida posible. Entonces, para lograr eso, pues hay distintas fuentes de información que nos pueden servir de referencia. Una de esas, pues entonces, el índice de innovación. Si bien mencionaba hace un momento de que los resultados de Panamá no eran tan favorables, yo soy de la creencia de que el vaso yo siempre lo veo medio lleno, no medio vacío. Así que en las debilidades, perdón, hay oportunidades de crecimiento. Entonces, mientras veamos eso como una oportunidad de hacerlo mejor, donde definitivamente hay situaciones que no es cuestión de hacerlo mejor, que hay que corregirlas, siempre pues habrá una manera de llegar más alto. El asunto es también hacerlo un poquito más rápido, porque no nos podemos quedar de brazos esperando toda la vida que las cosas sucedan. Así que en el índice de innovación hay algunos aspectos que sí pudiésemos recoger, como es la producción científica aquí en Panamá, que en los últimos años ha mejorado, el gasto en I+D de las empresas, que también ha mejorado, y que esto es a nivel de resultados de todo el índice. Esos indicadores que muestran que a pesar de que, y recuerden que estos resultados son 2021, que recogen información 2019-2020, un poquito en ese periodo, pero hace ver que a pesar de la pandemia que ya estaba instalada a nivel mundial, los países estaban haciendo esfuerzos en este sentido, digo, lamentablemente forzados por las condiciones, pero bueno, es lo que hizo que en gran medida reaccionáramos. Y particularmente esto se aprecia en las empresas de farmacia y productos médicos. Así que es un poco una consecuencia lógica, pero eso es lo que nos muestran los indicadores. Así que es un punto de referencia para entender cómo se movió la información, dónde se movió y en qué países y qué tipos de empresas lograron pues esos avances en innovación. Excelente, muy buena su respuesta, bastante completa. Y entendiendo un poquito lo que comenta en la parte de innovación per se, me gustaría también, con el apoyo del doctor Arturo, entrar en un tema que de pronto va muy ligado al tema de innovación en salud, cuando hablamos de medicina personalizada. Doctor Rebollón, ¿nos pudiese, al igual, explicar un poquito de qué se trata la medicina personalizada? Claro. Cuando hablamos de medicina personalizada, todo el mundo piensa de los últimos avances tecnológicos, los últimos medicamentos. Sin embargo, es algo mucho más básico, algo mucho más esencial que implica que el paciente tenga acceso al diagnóstico correcto, en el momento correcto, en el lugar correcto. Entonces, ¿qué implica? Que tú tienes que tener una serie de procesos, una serie de logística que conecte todas estas cosas para que estén en el momento y el lugar correcto. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a poner ejemplos de distintas cosas. Nosotros nos metemos, por ejemplo, a la página del ANTAI de transparencia y ellos tienen un grupo de datos abiertos donde tienen toda la lista de todos los medicamentos. Y eso es abierto, donde te dicen que hay stock del 90%. El problema es que
El 90% está ubicado donde no está el paciente. Ejemplo de eso, si tú vives en Chiriquí, pero la medicina está en la ciudad de Panamá, tú no tienes acceso al medicamento, tú no tienes acceso a servicios de salud, tú no tienes la medicina que es ideal para ti como persona. Ese es el principio esencial de la medicina personalizada, que hay que bajarlo a esa línea, que la persona tenga acceso al diagnóstico, al tratamiento adecuado en el momento y en el sitio correcto. Ok, entendiendo un poquito el concepto, necesitamos empezar con los pasos básicos antes de poder avanzar hacia medicina personalizada. Ese es el concepto. Entiendo. ¿En dónde estamos en Panamá en este momento con medicina personalizada o en lo básico? Claro. Usualmente para medir la medicina personalizada hay índices internacionales, casualmente que se llaman así, índice de medicina personalizada basado en un principio que te prepara para el futuro, donde se hizo una comparación de Latinoamérica, para que no digamos que estoy comparándome con Suiza, con Italia, Estados Unidos, países multimillonarios con sistemas robustos. Bueno, se hizo uno en Latinoamérica, donde se comparó Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica. O sea, que son países de nuestra región, son latinos, casi todos sistemas económicos y políticos iguales, donde Panamá está en una posición de muchísima oportunidad de mejora. ¿A qué me refiero con esto? De 10 países, quedamos de octavo lugar. Ahora no estoy diciendo que es que estamos de último lugar, es al revés. Nosotros estamos empezando esta carrera un poco tarde. Recordemos que Panamá tuvo un retraso con el resto de los países porque tuvimos hay que decirlo, una dictadura que se levantó en 1989 y estamos apenas creciendo. Tenemos 30 años de avance en esta línea y por eso es que estamos empezando. ¿En qué forma lo estamos empezando? Lo esencial, marco legal, diseño de infraestructura, diseño de procesos, identificar que en verdad necesitamos esto de medicina personalizada, que es algo que un concepto que no se maneja, porque todo se manejaba por compras centrales, todo se maneja por una sola persona, un solo grupo decide para el resto del país y lo basa basado en su localización. Eso es un sesgo normal y natural en los seres humanos, que decimos, ¿por qué tengo que invertir en algo que no me beneficia a mí? Pero la mitad del país vive fuera de la ciudad de Panamá y tú tienes que planificar allá. Entonces, esa mitad de Panamá no tiene acceso. Ahí es donde entran todas estas líneas que le estamos hablando, de que hay muchísimas oportunidades de crecer y estamos empezando. Es más, los expertos que hicieron el análisis dicen eso que estoy diciendo, que estamos en un buen momento porque estamos haciendo las bases fuertes y estamos acelerando a un ritmo mucho más rápido que el resto de los países. O sea que si se hace una medición en unos 2, 3 años, podemos estar subiendo unos 2, 3 posiciones rápidamente. Gracias, doctor. Y entendiendo este punto específicamente en el área de salud, en el índice de medicina personalizada, ¿hay algún segmento en el cual lo ve como crítico, en donde vea que tengamos que hacer un esfuerzo adicional como país? Sí. De todos los índices, todas las líneas que pertenecen a este índice, que incluye tecnología, acceso a datos, procesos, políticas, la más importante es que las personas no tienen acceso no son dueños de sus propios datos y el sistema no tiene acceso a datos. ¿A qué me refiero con esto? Nuestras políticas usualmente deberían ser en un momento ideal basadas en ciencia, en evidencia científica. Sin embargo, nosotros hemos visto que a lo largo del tiempo no ocurre así. Eso son hechos. Lo vemos a la hora de la discusión de presupuestos económicos, donde se aloca el dinero. Vemos que ciencia y tecnología no está siendo impulsada adecuadamente. Todos los años vemos recortes con respecto al año anterior. Entonces, esto es una gran oportunidad. Políticas de datos abiertos existen, implementación, todavía estamos muy lejos de eso. Es más, ejemplo de eso es la pandemia. Cuando nosotros estábamos en pandemia,
los países, no solamente Panamá, no todos tienen leyes de transparencia y de datos abiertos. Y a la hora de decir, necesitamos saber de qué tamaño es el problema de COVID, se demoraron meses. Por eso es que la gente no sabía que teníamos una pandemia del tamaño que era hasta marzo, abril, que creció. Entonces es importante hablar de datos abiertos para que la gente pueda tomar decisiones. Excelente, muchas gracias. Y aprovechando estos comentarios que me hace en materia de salud, quería preguntarle al licenciado Rose, entiendo que usted ha participado o participó en varias revisiones del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hola, volvimos. Hola, volvimos nuevamente. Disculpen, estamos teniendo problemas con el fluido eléctrico. Y como para continuar con el conversatorio, le preguntábamos a la licenciada Rose, específicamente, sabemos que ha participado, ha tenido la oportunidad de participar en la definición de planes estratégicos de ciencia, tecnología e innovación en Panamá en años anteriores. Y sí, parte de lo que nos gustaría escuchar es desde la perspectiva de esta participación, hacia dónde ve el norte del país con base a estos planes de desarrollo, entendiendo de que tenemos una área de oportunidad importante hacia dónde caminar. Mire, yo creo que la oportunidad o la visión de las oportunidades que se presentan desde un punto de innovación y tecnología está plasmada de alguna manera en la agenda de innovación que forma parte del Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología de este quinquenio. Allí tal vez hay identificado unas áreas donde, de acuerdo a las valoraciones de expertos, las opiniones de los que participamos, se identificaron algunas áreas. En los temas de salud, ahí hay aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la atención médica, el acceso a los medicamentos y la detección de enfermedades como áreas importantes dentro de la salud que deben atenderse. Pero aquí hay que considerar que esencialmente el tema salud es una responsabilidad del Estado. Entonces, hay mucho que desde el sector público debe hacerse porque el Estado debe ayudar, debe jugar un rol facilitador o habilitante, disculpe, perdón, habilitante dentro de las condiciones que debemos tener los ciudadanos. Así que eso es como que algo muy relevante porque eso no aplica en todos los sectores, pero sí en educación y salud el Estado juega un rol importantísimo. Pero en el caso de salud, el sector privado pues también está involucrado en lo que tal vez se conocería como la cadena de valor en el segmento salud. Ahí están los proveedores de salud, los proveedores de medicamentos, insumos y la investigación. Entonces, esas 4 vías se atienden desde el sector privado, que puede potenciarse a través de un mejoramiento del trabajo conjunto e inclusive una mejor vinculación con la academia. Entonces, pues allí el trabajo que se logre desde lo público con lo que le toca, más los privados con los desarrollos que puede lograr y el uso de la tecnología es lo que viene a ser importante. A través de la agenda de innovación, allí hay algunas ideas de proyectos que se han plasmado, así que eso puede servir de guía para el que le interese ver un poquito más qué hay en el tema de salud particularmente. Esa agenda también toca temas, por ejemplo, como del sector agroalimentario, porque son esos temas críticos. El caso está, como siempre, en los recursos. Especialmente después que venimos de 2 años realmente críticos a nivel económico. Puedo imaginar la posición en que el gobierno se siente ahora
en tratar de repartir lo poco que hay entre todo el mundo que quiere. Así que es una cuestión como que en una familia, o sea, está el padre de familia que tiene esta entrada y que tiene varios hijos y que tiene que ver cómo lo reparte. Entonces, si le da una proporción, si decide que los da en orden de tamaño, entonces el más chiquito se va a quejar, o el más grande también se va a quejar. O sea, siempre va a haber una razón porque cada una de esas instancias está preocupada por, o es lo que debería ser, preocupada por lograr sus objetivos. Entonces, obviamente, estamos en una situación donde le han recortado a salud, le han recortado a educación, le han recortado a las universidades, o sea, a todo el mundo le han recortado, pero entonces nos lleva a considerar que necesitamos que Panamá siga creciendo para que hayan esos recursos que los ciudadanos necesitan. Y ahí es donde entra el sector privado, porque realmente la economía depende su crecimiento en el empeño y el esfuerzo que logre el sector privado. Así que en este juego todos tenemos algo que ver y todos podemos aportar de alguna manera. Excelente, muchas gracias. Parecido a la pregunta que le hago a la licenciada Rose, Arturo, ¿realmente Panamá estamos preparados para caminar en un proceso de transformación en el sistema de salud, entendiendo los resultados que vemos comparativamente con otros países de Latinoamérica? Esta es una pregunta que por más que yo trate de suavizarlo, el tema va a ser bien complicado, ¿no? O sea, nosotros con un índice que nos compararon con países a un nivel bastante parecido al nuestro, quedamos de 8º lugar, de 10. 8 de 10 solamente le ganamos a Perú y Ecuador. Pero el peor de todos los indicadores, que es el que nos tumba, es el de servicios de salud. Un sistema de salud que no es equitativo, un sistema de salud que no tiene tecnología, un sistema de salud que no publica, un sistema de salud que no invierte en ciencia y tecnología, un sistema de salud que no tiene calidad de registro. ¿Y a qué me refiero con registro? Nuestros sistemas de información no están conectados. La Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud no comparte información. Tú te metes al registro, el expediente electrónico de la caja y está vacío. Tienes solamente la información que la persona documentó en ese momento. Entonces, si tú quisieras hacer, tú conectas, ¿no? Conseguimos fondos para hacer una investigación y lograr equidad, llegas a una base de datos que tiene baja calidad y no hay información. Entonces, se conecta de que no puedo responder una necesidad aunque tenga la plata. Y eso es un principio que se utiliza actualmente para justificar fondos en distintos lugares. ¿Cómo yo justifico que te voy a dar si yo sé que no hay un camino para llegar? Entonces, ahí es donde está el trabajo que hay que hacer. ¿Cómo hacer ese camino para estar preparado a ofrecer medicina personalizada, a ser competitivos, a crecer? Entonces, la clave está, como lo dijo la licenciada Rose, colaboración. Necesitamos crear alianzas porque no podemos hacerlo solo. Tiene que crearse todo como una mesa. Tiene que estar academia, gobierno, ONGs, industria privada, trabajando juntos, siempre basado en que se necesita información nueva, hacer investigación y que no nos dé miedo experimentar. Asimismo, como hace Apple, que todos los años saca un teléfono igualito al del año anterior, y es igualito al del año anterior, ellos experimentaron para medir cuál era lo que necesitaban y hacer pequeños cambios. Porque si comparamos el iPhone de hoy al de hace 10 años, es un salto cuántico, a tal punto que nosotros podemos dejar de utilizar computadoras y trabajar, producir dinero, todo con un dispositivo que tenemos en nuestra mano. Entonces, todo se hace colaboración, pasos poco a poco y acceso a datos. Necesitamos acceso a datos para tomar decisiones. Gracias, doctor Arturo. Si les parece, hagamos una pequeña pausa para que los participantes, si tienen alguna consulta, pregunta, creo que tenemos una. Dame un segundito. Bueno, soy Álvaro Gonzalo y aprovechando un poco, bueno, las dos áreas que estáis tratando, lo primero es desde nuestra visión, ¿cuánto de lejos estamos para un sistema de sanidad público de calidad en Panamá?
por qué, en mi opinión, y me gustaría saber, el gobierno lo está fomentando, sobre todo después de una pandemia donde realmente se ve que un sistema público a gente que realmente no tiene esa capacidad de poder pagar un tratamiento es útil, ¿vale? Y en ese sistema de la información, ¿en qué punto estamos? Como comentaba antes, creo que es importante el hecho de una red, una base de datos donde el historial clínico de un paciente esté desde el inicio para que cuando a futuro tiene determinadas enfermedades o patologías se pueda tirar para atrás el historial y ver cuál es el mejor tratamiento para ello. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Doctor. ¿Qué tan lejos estamos de que el sistema de salud público esté de alta calidad? Nosotros tenemos dos cosas que son claves, ¿no? Tenemos infraestructura, que ya está, o sea, ya existen edificios, tenemos personal altamente entrenado. La CENACYT se ha encargado de entrenar a gente de altas capacidades para mejorar todos los procesos y ofrecer mejores servicios, y además hay fondos. ¿Ok? Si sumamos lo que utiliza la Caja de Seguro Social con lo del Ministerio de Salud, estamos hablando que el 20 a 25% del presupuesto de un país está enfocado en salud. O sea que tenemos esos tres elementos. Lo que pasa es que no se conectan eficientemente. ¿Y qué me refiero a eficientemente? Tenemos desde hace ya casi 7 años, 6, 7 años, un sistema electrónico de información, expedientes electrónicos, pero no ha sido implementado a todo nivel. Empezó primero por atención primaria, que son los centros de salud, luego pasó a las policlínicas, que ya tiene un poquito de especialistas, y luego va a cerrar el complejo hospitalario metropolitano, que es el hospital más complejo de este país. Incluso es tan complejo que lo tiene el nombre, ¿no? El complejo hospitalario. Entonces, nos dice que hay que empezar de abajo. ¿Qué necesitamos ahorita mismo? Que sería una opinión que no es única mía, sino que es a nivel global. Ya sabemos que el sistema de salud de atención de enfermos es muy lento y muy caro, así que tenemos que enfocarnos a que la gente no lo utilice, enfocarnos a mantener a la población sana, a promover salud. No detectar enfermedad temprano, a promover salud y que la gente se mantenga sana la mayor cantidad de tiempo posible y que lo haga de buena calidad. Ahí es donde deberían moverse los recursos. Ahí, ese es uno de los sitios donde hay mayor barrera en este país. Y podemos ser transparentes en eso, donde el presupuesto anual de promoción de la salud no supera los $20,000. ¿Ok? Eso es lo que está en rubro de promoción de la salud. Si lo comparamos con el presupuesto recomendado por el MEF al Ministerio de Salud, que es de casi $2,000 millones. ¿No? Entonces estamos hablando que es un centésimo en prevención y promoción de la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ubicar mejor los fondos, porque esto que le estoy diciendo es los datos transparentes. Probablemente hayan departamentos que hagan prevención y promoción, pero no están alocados en ese budget, así que no hay una visión general de que el gobierno hace promoción y prevención. Entonces hay que trabajar ahí, alocar fondos en estos principios básicos, utilizar lo que hay de la manera más eficiente, mejorar el acceso a datos. Y fíjense que cada vez que hablo, digo acceso a datos, porque estamos de último, ese sí es el último del último de todas las categorías del índice de medicina personalizada, que estamos a ese nivel de toda la región. Melissa. Doctor, una pregunta que lo mencionaba anteriormente. Para poner en marcha todo esto, me imagino que se requieren varios pilares, lo mencionó anteriormente. ¿Qué porcentaje le daría usted a las soluciones tecnológicas, los recursos de innovación tecnológica que puedan apoyar parte de lo que comentaba antes? Obviamente quiero un porcentaje, quiero que me diga, porque yo sé que son muchos pilares que se necesitan y tienen que fluir en sinergia para que todo esto se dé, pero ¿qué porcentaje le daría a los recursos tecnológicos y a esas herramientas que se requieren para que todo esto suceda? Ese es un buen punto. Fíjate que tener la información no es suficiente, porque yo la puedo tener en papel, ¿no? Y si está en papel, yo no la puedo procesar, a menos que haya un trabajo muy fuerte. Entonces, la digitalización entra en ese punto donde se convierte en el camino para llegar. Si fuera para mí,
que soy tecnológico y mi área es manejo de datos, sería la mitad del proceso. Pero dentro de un 50%, pero dentro de un sistema colaborativo, que no solamente todo es datos, sino que requiere infraestructuras, políticas, tecnología y acceso a servicios, eso debe estar en un 25%. Hoy en día, ese puente de 25% no está. Ese ya está medido y está en 14 de 100, 14%. O sea que estamos en muy lejos de eso. Si eso fuera equivalente a carreteras, implicaría que solamente la provincia de Panamá tiene carreteras de concreto. El resto es pura selva. Entonces nos hace falta un camino fuerte por recorrer y el uso de tecnología hace que sea mucho más rápido. Sí. Yo creo que la experiencia que han vivido los países en los últimos 2 años hicieron obligante y aceleraron la transformación digital, que me parece que todavía no la hemos terminado de asimilar. Si hace algunos años vemos aquí en Panamá, a nivel de las instituciones públicas, normalmente los esfuerzos en modernización se daban como por silos. O sea, esta instancia hacía lo suyo, esta otra lo suyo, y a final de camino no se entendía. Entonces, un cambio muy positivo que hemos visto, particularmente en los últimos años, es que se está trabajando en la interoperabilidad de los sistemas. Yo creo que eso es importantísimo. Y en el caso de salud, todavía sería más porque estamos hablando de la misma situación, por decir, enfermedad o atención, que se ve desde una instancia y que se ve de otra. Entonces, en aras de lo que usted mencionaba hace un rato, o sea, ese tema de que si me atiendo acá y tienen la información, eso debía poderse entender. Entonces, hay un trabajo todavía que hacer en materia de la interoperabilidad de los sistemas, en la implementación de soluciones tecnológicas, que aunque no lo crea yo, que me parece que en muchos casos todavía hay mucho desconocimiento de que hace 15 años vamos a decir 20 para no, todo lo que eran datos creíamos que se resolvía con Excel. No es que no funciona, porque realmente es una herramienta muy poderosa, pero hoy día hay otras soluciones, hay otras formas de hacer las cosas. Entonces, ¿hasta dónde estamos conscientes de que tenemos las herramientas para hacerlo? Entonces, instituciones como la Autoridad de Innovación Gubernamental, yo creo que juegan un papel muy importante en la orientación pública, en los temas de transformación, para que sea la tecnología la herramienta básica, no solo para salud, porque hay temas con las empresas de salud, hay temas con los procesos que hacen las empresas dedicadas al sector de salud que tienen que ver con el uso de la tecnología. Así que tenemos que hacer que el Estado acelere la implementación de tecnología para facilitarnos la vida y de paso atender los temas de salud. Excelente. Y caminar hacia el futuro de la salud, por supuesto. Les recuerdo también a las personas que están en remota, en el Teams, ¿verdad? Sí. En la plataforma Teams, que también puede levantar la mano y con gusto acá escucharemos la pregunta y los panelistas podrán responderles. Sin embargo, antes de que si alguien nos levanta la mano, aprovechando este espacito, sí les quería preguntar a ambos. Hemos hablado del vaso medio lleno, sin embargo, ¿a dónde tendríamos que apuntar? ¿A qué país ustedes ven como referencia, como un benchmark en el cual nosotros pensemos, y sabes qué, pensar en este país? Ojo, pensando en nuestro sistema de salud, no vamos a pedir Noruega ni Dinamarca, sino sistemas de salud, por lo menos, no, sí, por lo menos ahí, ¿no? Manzanas de la misma caja. Igual también con referencia al índice de innovación, no sé cuál de los dos le gustaría. ¿Sí? Mira, el tema de que si el país es competitivo o no, nosotros sí creemos que es bueno entender lo que están haciendo nuestros vecinos o por qué países similares a nuestro tamaño están bien o mejor. Satisfacernos con eso es relativamente simple porque en términos generales
si nos comparamos con países del área y sin creer que Panamá es la última Coca-Cola del desierto, sería muy simplista, porque realmente nosotros podemos aspirar a más. Entonces, nosotros debemos ver los primeros países en lo que quiera ser comparado. Por ejemplo, en temas de salud, nosotros hemos hecho algunas publicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la excelencia que existe en Singapur. Singapur ha sido comparado también, más bien, Singapur ha sido referente para Panamá en muchas otras cosas, entre otros no por el tamaño en función de la gente, sino es por la naturaleza de su economía, o sea, relativamente pequeño, que mires hacia afuera, y en unos 25 años, o sea, Singapur dio un giro, o sea, de una posición muchísimo menor a lo que tenía Panamá, y está, digo, 100 veces por encima. Y lo hizo en un periodo de tiempo relativamente corto. ¿Por qué nosotros no podemos aspirar a cosas como esas? ¿Por qué Panamá, que es un país que tiene de habitantes, y esto hace muchos años lo veía con el doctor Artito Barleta, o sea, que tiene de habitantes lo que tiene un cantón de la Ciudad de México, y nosotros no podemos resolver nuestros problemas? Entonces, ¿hasta dónde es una cuestión de capacidades o hasta dónde es una cuestión de determinación en lograr las cosas? Entonces, hay que mirar los mejores. Salud, en servicios, Singapur tiene muy, muy buen ejemplo. Tienes en tecnología a Corea, a Japón. Así que, ¿sabes? Hay ejemplos diversos de los cuales podemos aprender, y dicho sea de paso, nosotros el año pasado nosotros hicimos una producción, o sea, una investigación donde, ok, de este país podemos aprender de esto, de este país podemos aprender esto, y si están interesados lo pueden encontrar en nuestro sitio web. Inclusive el informe anual de competitividad que hicimos el año pasado, hicimos un ejercicio similar, precisamente, o sea, podemos identificar qué están haciendo los otros. Bueno, como cualquier empresa que mira la competencia y trata de hacerlo mejor, como país lo podemos hacer. En primera instancia, eso es responsabilidad de las autoridades, pero el sector privado no escapa a que también tiene que hacer su parte. Excelente, muchas gracias. El foco es importante en su comentario. Doctor Rebollón, creo que se la pusieron ahí en punto de penal para meterla, ¿verdad? La pusieron ahí lista. Y como dice la licenciada, nosotros tenemos que aspirar a modelos esenciales, pero en estos momentos modernos tú tienes que ir con pasos cortos. Tenemos que buscar modelos cercanos para ir, qué podemos cambiar y irnos moviendo, ¿no? O sea, porque necesitas saber hacia dónde vas, tener un camino y alguien que te vaya acompañando. Entonces, ejemplo de eso, podemos agarrar 3 países. Por ejemplo, Costa Rica, podemos agarrar Uruguay, podemos agarrar Chile. ¿Por qué esos 3 sistemas que acabo de decir? Porque ellos tienen algo que es esencial y es servicios de salud universal, atención de salud universal. ¿Qué significa que un país tenga atención de salud universal? La gente se puede desconectar de eso y enfocarse en otras cosas. Tan simple como eso. El ejemplo que puso Singapur, la licenciada, ellos qué hicieron, agarraron qué es lo que más les duele a esa gente, y es educación cuando se gradúan de las escuelas y casas. Entonces, ¿qué hicieron? Todas las personas que nacen le asignan un fondo. En algún momento se hizo un análisis actuarial de cuánto necesitaban con sus acciones, que cuando él se graduara de la escuela tuviera un fondo, y les asignan entre $2,000 a $3,000 a cada ciudadano y lo meten en una cuenta de banco. Cuando él termina la escuela, o sea, 12, sexto año, como decían ahí, él tiene una decisión de decidir si va a usar ese fondo que se ha llenado de intereses para educación o para una casa. Ambos te cambian la vida. Entonces, fíjense eso, o sea, un país que está tumbando los problemas grandes, y entonces, como ya tú sabes que tienes eso, tú no te preocupas por esa necesidad básica. Entonces, tú te puedes enfocar en innovación, competencia, ser mucho mejor. Nosotros estamos en ese punto que tenemos que ir viendo cuáles son los países que están cerquita,
Pero yo estoy de acuerdo con la licenciada. Tenemos que apuntar a lo mejor, pero hay que quitar qué es lo que nos distrae. En nuestro caso, como estamos tan distraídos con necesidades básicas, desde los temas que salen todos los días en las redes sociales, internet, los huecos en la calle, los recortes de presupuesto, que no hay medicamentos, es bulla. Y la gente se le olvida que tiene que enfocarse en crecimiento de país, desarrollo profesional, la familia, crecimiento generacional, de que cada quien tiene que salir de la posición anterior social y seguir adelante. Así que hay que apuntar poquito a poquito. Excelente, muy buenas sus respuestas. Y no sé si tenemos a alguien en línea con alguna consulta, pregunta. Ok, aparentemente no, ¿verdad? No. Ok, no, excelente. Entonces le paso un minuto a cada uno de los expositores que nos están acompañando el día de hoy, que nos han acompañado para un pequeño cierre y también un anuncio parroquial que nos tiene la licenciada Rose. Panamá tiene muchas oportunidades de desarrollarse. Es responsabilidad de todos el aportar a eso, desde las empresas, con que solo se preocupen en crecer. En la medida que las empresas crezcan, aportan a la contabilidad del crecimiento del país a través del PIB. El PIB es una medida que incide en todos los indicadores. Así que con que las empresas se ocupen de crecer, de capacitar a su gente, de ser más productivos, eso, sin mayor esfuerzo, significa que están ayudando al país y es un paso buenísimo. Antes de cerrar, y aquí es el anuncio parroquial de la fecha, el Foro Nacional de Competitividad que tenemos tendremos este año los días 11, 12 y 13 de octubre, tiene en el tema de salud como una de las mesas que va a atender este año. En las 13 ediciones anteriores, realmente el tema de salud no había sido enfocado como lo tenemos ahora, pero como bien hemos visto, la experiencia mundial de estos últimos 2 años simple y sencillamente nos probó que sin salud todo lo demás se va. Así que no podemos dejarlo de lado y es precisamente temas como las falencias en la atención de los servicios de salud. Es el problema que en la mesa va a tratar de proponérseles soluciones. El enfoque del foro este año es que a cada mesa se le ha dado un problema y los expositores van a llevar sus propuestas de cómo van a solucionar el problema. La falencia en los servicios de salud es lo que la mesa de salud va a ver este año como tema central. Así que les extendemos una cordial invitación a los miembros de este comité a que nos acompañen. Va a ser virtualmente el día 11 de octubre de 2 a 5 de la tarde, es particularmente la mesa de salud. Sé que AmCham va a estar participando también en otras mesas por el giro de negocios de otras empresas, así que la invitación está abierta para todos, particularmente las de salud, que es lo que estamos viendo hoy. La información total completa la pueden encontrar en nuestro sitio web www.cncpanamá.org. Así que están cordialmente invitados. Aprovecho también para agradecerles a AmCham y Juan Diego el espacio que nos han dado hoy, ¿sí? Excelente, muchas gracias. Y doctor Arturo. Claro, respondiendo a la pregunta que está ahí, el futuro de la salud ya está aquí, Panamá está lista. La respuesta es, estamos casi listos, pero estamos ya preparados para arrancar. Entonces tenemos que ver siempre el mensaje positivo de si queremos estar listos para el futuro, en algún momento tenemos que arrancar y se arranca en pasos cortos. Entonces yo creo que, como dice la licenciada, siempre enfocarnos en competitividad, equidad de servicios de salud, tecnología. Este es el camino adecuado para que la gente tenga la medicina personalizada. El diagnóstico y el tratamiento en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Suena simple, pero es lo más difícil en un sistema de salud. Así que, excelente, estamos listos ya. Excelente. Muchas gracias por respondernos la pregunta que nos trajo aquí el día de hoy. Y también comentarles que en nombre de la Cámara Americana de Comercio queremos agradecer a todos la participación en este conversatorio el día de hoy. Esperemos haya sido de su completo agrado. Agradecerle a la licenciada Rose, al doctor Arturo,
estas puertas están abiertas para otro conversatorio con ustedes, definitivamente, y esperemos contar nuevamente con la presencia de todos los participantes del comité en las próximas sesiones. Agradeciendo de antemano este espacio que nos brindan. 1.000.000 de gracias a todos. Que pasen buen día.